enigma de hoy no va a ser muy largo. Solución y acabando, pues al final, cuando llevaban aproximadamente viviendo 3-4 meses, el padre de familia dice que no puede continuar con esta situación, que allí no puede vivir en esa casa, y decide vender la casa. O sea, al final lo que sucede en casi todos los casos relacionados con este tipo de sucesos. Al final el pánico gobierna la situación y tiene que al final acabar vendiendo la casa. Vamos a ver en qué continúa la situación, Fran. Explícame. Pues mira, cuando continúa la situación, la casa es comprada, es destruida para edificar un edificio ya, que se empezaban a construir edificios por aquella época. Ajá. Y lo que descubren es que tras la pared de las figuras árabes hay una especie de sótano que conduce por un pasadizo directamente a lo que es la Alcazaba de Málaga. Es el castillo árabe de Málaga. ¡Wow! Increíble. Bueno, a partir de ahí, pues rumores y leyendas. La hija incrédula continúa convencida de que seguramente allí encontraron algo más que un pasillo y que posiblemente eran personas que sabían de esa existencia los que los estaban asustando, aunque no encontró nunca explicación para los dibujos. Uh-huh. Y la hija pequeña, la pequeñita de todas de 3 años, pues continuaba insistiendo en que ella veía sombras y veía la mano pasear por el pasillo. Aterrador. Además vuelvo a repetirte y no me cansaré. Es un caso que se lleva la palma, sinceramente, porque claro, podemos de alguna manera explicar pues los golpes quizás desde el otro lado, alguien que conociera esos pasadizos o la manera de poder acceder a los mismos y pudiera asustar. Pero ¿y esas pinturas que sobresalían después de haber sido pintadas y que volvían a sobresalir, en este caso, después de haber sido incluso raspada la pared? Yo la verdad, sinceramente, creo que es un caso que tiene un halo de fenomenología extraña, apasionante, y además con ese exotismo de lo árabe, ¿no? Que yo creo que es árabe. Increíble, ¿no, compañero? Sí, pues fíjate que, a ver, ¿por qué he traído este enigma? Que ya os he dicho, no lo busquéis porque no es un enigma conocido en la historia, sino es conocido en mi historia. Me he cansado de oír a esta historia pues muchas veces, ¿no? Porque el hombre que compró la casa era mi abuelo, la incrédula era mi madre y la de las sombras y la mano era mi tía. Increíble. Entonces, es una historia que forma parte, pues eso, de los enigmas de mi historia. Impresionante el enigma de la historia de nuestro compañero Fran González, que hoy ha compartido con nosotros ese enigma de su propia vivencia. Eso, como yo digo siempre, es la demostración más palpable de que Narradores del Misterio es diferente, es distinto, y por eso Narradores del Misterio tiene tantos años de vida y va a continuar mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque sus componentes son personas entregadas al mundo del misterio y además, como digo yo, somos una gran familia que compartimos con todos vosotros estos momentos apasionantes, esos casos que a veces nos incluso nos llegan a superar a nosotros, que estamos vinculados y relacionados de alguna manera con el mundo del misterio. Esta temporada que viene va a ser una temporada muy directamente relacionada con el fenómeno de lo paranormal, de lo extraño, pero cómo no, tendremos a grandes compañeros, grandes incorporaciones nuevas, aquellos que estuvieron, gracias por haber estado, y aquellos que vienen, gracias por estar con nosotros, pero cómo no, hay que decir las cosas como son. Nuestro equipo de producción, Fran González, Silvia Rossi, Miki Nieto, son auténticos cazadores de misterios. Son la familia del misterio que, si vosotros queréis, estará ahí siempre a vuestro lado. Fran González, compañero, un fantástico enigma del misterio, tu enigma del misterio en el día de hoy, en esta noche tan especial, en este solsticio de verano, en este día de fuego purificador, o como hemos dicho al principio en ese monográfico, exterminador. Fran González, compañero, hasta la próxima temporada en los enigmas de la historia, compañero. No, continuaremos buscando enigmas. Y tras este apasionante enigma de la historia que nos ha traído nuestro compañero Fran González, vamos a irnos directamente a la zona del silencio con Noé Álvarez en Narradores del Misterio.
amigos de Narradores del Misterio. En esta ocasión, siendo el último programa de esta temporada, me gustaría hacer un par de reflexiones. Hace tiempo me he pasado pensando acerca que el fenómeno ovni es mal visto, se toma como un juego, se lucra con él. Dicen por ahí que hay gente que le gusta que le engañen, que prefiere fantasías a afirmaciones de una realidad seria y objetiva. Nosotros tratamos de llenar ese vacío que nos ocasiona el pensamiento mágico, buscando notas y personajes que nos hablen y presenten sucesos extraños. Un panorama mágico lleno de mentiras llamativas, y ahí se quedan, porque ahí somos felices. Tal vez esto sucede porque el hombre de alguna manera intuye que esta inmensidad del universo está solo y algún día se acabará, es decir, que morirá. Es por eso que crea, o en este caso creamos, y vivimos en ese mundo ficticio llenándonos de mentiras. En la actualidad, la religión y las creencias que nos dieron nuestros padres y abuelos ya no nos satisfacen y ya no nos llenan. Esos santos y deidades del pasado ya no nos sirven y ahora hay que llenar ese vacío con increíbles entidades como son los seres de luz, intraterrestres, extraterrestres, seres dimensionales, los hermanos del cosmos y otro tipo de supuestos entes que se moldean en la mente de acuerdo con nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestras necesidades. Es ahí donde aparecen sujetos, mercenarios cósmicos, líderes y voceros del tema extraterrestre y de lo paranormal. Es ahí donde este tipo de buscadores de identidad quedan atrapadas y cual borregos los seguimos y creemos todo cuanto nos dicen estos supuestos líderes de opinión. En México tenemos bastantes. Podemos mencionar a Jaime Maussan. En España tenemos también a algunos. Puedes mencionar a Iker Jiménez, por ejemplo. Pero hay que entender, y que quede claro, que ser popular no quiere decir que conozcan o sepan del tema del que hablan. Es por eso que a estos conductores o presentadores ven o han encontrado un modus vivendi en esos temas. Y son muy solicitados, por lo cual los vemos como plaga en todos lados. Son el ajonjolí de todos los moles, como dirían acá en México. Aparecen invitados ya sean en conferencias, congresos, y son el alma de la fiesta y de los eventos. Por ser conocido, el patrocinador de supuestos contactados, o eso es lo que se creen, investigadores, y hablan o presentan a personajes y casos de lo más raros. Ya que en realidad lo que les interesa es lo que ganarán, es decir, su dinero. Repito, ser famosos no quiere decir que conozcan a fondo lo que hablan. Estos presentadores mercenarios llegarán a ser los gurús preferidos de las personas vacías. Esas que no profundizan, no disciernen, no preguntan, pero sí se creen todo. Y así, en todo un mundo fantástico, cual locos pasivos inundan las redes con casos y noticias muy lejanas a la realidad que solo copiaron y pegaron. Otros solo lo hacen por beneficio económico para sus canales y páginas en la red, importándoles un comino si son reales los casos que suben o no. Lamentablemente, el tema de los no identificados y el paranormal es así, y no es malo, pues esto obliga a quien realmente quiera adentrarse seriamente en el tema a estudiar y prepararse más, para que cuando nos encontremos estos personajes estemos listos y valoremos la realidad de sus palabras. Y para tener en cuenta que en torno a estos fenómenos ellos son un obstáculo más con el que hay que lidiar. En lo personal, tal vez no tendremos la verdad ninguno de nosotros, pero por lo menos tendremos la certeza de estar siendo serios. Y bueno, amigos de Narradores del Misterio, hasta aquí con esta reflexión de este final de temporada. Yo soy Noé Álvarez, esto fue La Zona del Silencio, y nos vemos la próxima temporada con más misterios. Hasta la próxima. Estás escuchando Narradores del Misterio.
Esta próxima temporada en Narradores del Misterio queremos contar con tus casos. narradoresdelmisterio@gmail.com. ¡Te esperamos! Y ya estamos aquí nuevamente después de este fantástico reporte de nuestro compañero Noé Álvarez. Con esa sección, apasionante sección, en la que intentamos romper un poco el hielo. Las noticias del misterio. En Narradores del Misterio. Con Fran González. Fran González, compañero, las noticias del misterio, otra sección, sinceramente, que se ha convertido en una sección que nos apasiona, porque, como decimos siempre, ¿no? Es aquella sección en la que podemos introducir noticias del misterio y algo más, ¿no, compañero? Bueno, intentamos poner algo más, ¿no? Hay semanas que intentamos poner algo un poco más jocoso o simplemente intentamos quitarle hierro ya a las noticias. Cuando decimos jocoso nos referimos a la NASA, ¿no, Fran? Nos referimos a la NASA, ¿no? Sí. Las cámaras de 1,5 megapíxeles de las sondas, este tipo de cosas, ¿no? Esas caras que a veces de Marte pues parecen una cara y ellos dicen que no, que al final pues es simplemente lo que bueno, nuestro ojo quiere ver, etcétera. Volvemos a repetirlo. Las noticias del misterio son ese rinconcito, vamos a llamarlo de esta manera, donde intentamos introducir un poquito de todo del ámbito del misterio, tanto de los fenómenos paranormales como de la ciencia, como de la historia e inclusive de la conspiración. Es un espacio, yo digo, que es multidisciplinar, ¿no, Fran? Podríamos decirlo de esta manera, en el que también cabe el humor dentro de ello sin llegar a ser excesivamente jocosos. Como digo siempre, ¿no, compañero? Sí, pero fíjate que, bueno, con la NASA o con los políticos que nos rodean, es o complicado, nos reímos, es complicado. o lloramos directamente, ¿no? Entonces, bueno, ante una u otra, pues intentemos reír un poco. Pero mira, la primera noticia, esta sí que no tiene nada de divertida. Hemos visto estos días lo que ha sucedido en Portugal, el terrible incendio, ¿no? Sí. Que ha acabado con víctimas, con personas que han quedado totalmente calcinadas porque el fuego los ha rodeado, ¿no? Bueno, siempre cuando pasan este tipo de desgracias es cuando vienen las lamentaciones. Pero fijaros, mira, el otro día estaba escuchando a un señor, un experto en medio ambiente, y fijaros que todo a veces tiene un origen, ¿no? Tanto Portugal como Galicia, donde desgraciadamente ocurren muchos incendios, por lo visto tiene una superpoblación de árboles de eucaliptos, eucaliptos australianos. Sí. Parece ser, pues bueno, que a alguien se le ocurrió a principios del siglo XX la genial idea de repoblar forestalmente con este tipo de eucaliptos los bosques, porque al parecer, pues bueno, absorbía mucha humedad y de paso pues evitaba todo tipo de mosquitos y insectos que provocaban enfermedades. Claro, pero cuidado, cuando plantas o cuando metes a una especie en un país que no es la especie autóctona, vemos cómo esto tiene sus consecuencias. Claro. Y las consecuencias pues ya los estamos viendo. Consecuencias ya las estamos viendo, y es que este tipo de arboleda, o en este caso de árbol en cuestión, motiva justamente lo que hemos dicho, ¿no? Que en caso de incendio, el absorber la humedad de una manera tan desmesurada y lógicamente pues el atrapar, en este caso, o hacer que una especie se haga con un territorio del que no es autóctono, puede provocar este tipo de barbaridades como la que se está viviendo ahora mismo en el país Portugal, al cual desde aquí nosotros le enviamos un fortísimo abrazo y deseamos que pronto pase todo esto, ¿no, Fran? Es el grave error que a veces cometen las administraciones, ¿no? Pensando que están haciendo algo bueno y en realidad lo que están haciendo es algo que a la larga acaba, bueno, pues desgraciadamente, pues dando este tipo de resultados tan nefastos y desagradables como los acontecimientos vividos en Portugal, ¿no, compañero? Claro, pero es que fíjate que la naturaleza está ahí, yo pienso que está ahí por algo. Si los ríos tienen su cauce, si los árboles que crecen aquí son estos, pues dejémoslos tal cual, no lo evitemos. Pero mira, esto de Portugal va a población con un estudio que han hecho los expertos que evidentemente no pertenecen al gabinete de Donald Trump, sobre el calentamiento global, ¿no?